Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué alegría renovar la mente juntos. Hemos hecho muchas veces la advertencia de que mientras más avancemos leyendo juntos las Escrituras, Dios nos va a tratar más y más en nuestra vida. Con el tema de hoy no es diferente. Y antes de empezar, debía recordarles que es así. Preparémonos todos, por favor. Es Dios hablándonos, es Dios formándonos, porque al que más se le da, más se le exige. Ahora sí, empecemos. Jesús dijo en Lucas 17:20, parte B y 21, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Fuimos llevados a hablar acerca del reino de los cielos y el Señor nos puso a escudriñar cada una de las parábolas en la que se menciona explícitamente ese maravilloso reino que es nuestra heredad. La última parábola que estamos viendo es la parábola del sembrador. Leámosla. Vamos a acompañar la lectura, por favor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. En el camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen,
porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Al todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Hemos hablado y profundizado hasta el versículo 17. Vamos a empezar hoy con el versículo 18. Tengamos en cuenta que nosotros hoy vamos a leer donde sea necesario de la siguiente manera. Vamos a hacer un paralelo entre el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. La Biblia es hermosa. Cada evangelio aborda de una manera diferente cuando el Señor le da la explicación de la parábola a sus discípulos. Todos empiezan por una parte diferente. Por ejemplo, Mateo hace énfasis en los terrenos, que son los corazones de las personas. Dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mientras que Marcos enfatiza en el sembrador. Por eso dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y Lucas enfatiza en la palabra de Dios. Dice: la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Con esto quiero decirles que todo es importante, tanto el terreno como el sembrador, como la semilla. La semilla es importante. La semilla es la palabra de Dios, es la palabra del reino, la cual contiene vida y da buen fruto. La semilla es la palabra de Dios. Iglesia, la semilla es la palabra de Dios. No podemos perder de vista que hay semilla que no es buena, la cual jamás podrá dar fruto. No toda enseñanza es una buena semilla. La buena semilla es la verdad pura del Evangelio. La verdad de Dios es inmutable, no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No son los testimonios, las experiencias, las obras de teatro, las noches de cine, anécdotas, libros adicionales. Eso no transforma. El Evangelio del Reino solo está en la palabra de Dios y ese es el que transforma. 66 libros de pura inspiración divina que debemos conocer y obedecer. La verdadera, buena y única semilla es
la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, es la palabra de Dios. Aprovecho para preguntar, iglesia, ¿cuál fue la instrucción específica para esta iglesia? Mínimo, ¿cuántos capítulos diarios debemos leer? 9. Y cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué debemos hacer? Volver a empezar, sin descuidar ¿qué? La lectura del Antiguo Testamento. Continuemos. El sembrador también es importante. Miremos lo del sembrador de dos formas. Uno, Cristo es el sembrador que esparce la buena semilla del reino. Nuestro Señor es el mejor sembrador, nadie mejor que Él. Y dos, todos aquellos que compartimos las maravillas del reino de Dios, también somos sembradores. Es fundamental cuidar quién siembra semilla en nosotros. Así como hay buenos sembradores, también hay malos sembradores. Si la buena semilla es la palabra de Dios, el buen sembrador es aquel que solo habla la palabra de Dios, sin alterarla, sin modificarla, sin acomodarla. La verdad de Dios es una. Quien haga estas cosas, la altere, la modifique o la acomode a deseos y concupiscencias, es mal sembrador. Como vimos la semana pasada, la responsabilidad de los que somos embajadores de la palabra del reino es sembrar la palabra tal como es, confiando en que Dios es el que da el crecimiento. Debemos tener cuidado de quién recibimos la palabra y debemos tener cuidado de qué tipo de sembradores estamos siendo cada uno de nosotros. Los hijos de Dios somos a la misma vez terreno, porque la palabra está siendo sembrada en nosotros, y sembradores, porque también estamos encargados de sembrar la semilla en otros. La semilla es importante, el sembrador es importante y el terreno también es importante. Ya sabemos la importancia del corazón. Sin un corazón dispuesto, la semilla no puede echar raíces ni dar fruto. Iglesia, esto es lo que vamos a hablar esta noche. Hoy empezamos a ver los tipos de terrenos que existen según la Biblia. Solo Dios sabe cuánto nos vamos a demorar en este tema. Antes de comenzar, quiero que recordemos algo. Si uno planta un árbol, ¿con qué intención lo hace? Lo hace para que le dé fruto. Por favor, cada uno va a pensar que tiene una finquita. ¿Ya? Muy bien. Y va a sembrar semillas de mandarina. Cuando el árbol crezca, usted está esperando que le dé mandarinas, es decir, que le dé fruto, para que sean buenas mandarinas, es decir, de buen tamaño, dulces, deliciosas. Al plantar hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que quien la siembre haya sabido sembrar. Ustedes han escuchado esa expresión, usted me apestó la mata. Tremendo. Dos, también hay que tener en cuenta que la semilla sea buena. Uno no puede esperar las mandarinas más dulces, grandes y deliciosas si sembró la semilla de las mandarinas
de menor calidad, de pésima calidad. Y también hay que tener en cuenta, número 3, el terreno en el que está sembrando. Hay tierra muy mala para sembrar, no pega nada, no echa raíces, nada. Puede ser el mejor sembrador y tener la mejor mano, como dicen por ahí, y tener la mejor semilla, pero si el terreno no es apto, no le va a dar mandarinas. La metodología de la Biblia es la repetición. La de nosotros también lo es. Según lo que acabamos de mencionar, todo es importante para efectos de dar fruto. El sembrador, la semilla y el terreno. Todo importa. ¿Por qué importa todo? Porque miren, si la semilla es buena, pero el terreno no es bueno o no está preparado, no da fruto. Si el terreno es bueno, pero la semilla no es buena, el fruto será malo. Y si hay buena semilla, buena tierra, pero no hay quien la siembre, o el que siembra mal, no habrá cosecha. En el reino de Dios es igual. Las 3 cosas son fundamentales: sembrador, semilla y terreno. Con todo esto en mente, comencemos a ver los tipos de terreno que existen según la parábola. Iglesia, les tengo una noticia. Dile al que está a tu lado, la pastora nos tiene una noticia. Iglesia, hay 4 opciones y solo 4 opciones de terreno, no hay más. Sí o sí, todos somos alguno de esos 4 terrenos. Durante los viernes que estemos hablando de esto, no pienses en nadie más, piensa en ti. Dios te va a mostrar y le va a mostrar a cada uno cuál terreno es. Y como siempre, nos va a mostrar cuál terreno quiere que seamos. Antes de profundizar en cada terreno, los voy a mencionar todos. Recordemos que solo hay 4. Una persona puede ser un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos o un terreno de buena tierra. No hay más. Vamos a repetirlos. Un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos o un terreno de buena tierra. En cada terreno vamos primero a leer lo que Jesús dijo cuando le contó la parábola a las multitudes y luego vamos a leer lo que explicó solo a sus discípulos. Vamos a ver el primer terreno junto al camino. Jesús le dijo a las multitudes: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y leamos la explicación que le dio a sus discípulos, Mateo 13, 18, 19. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata todo lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Profundicemos. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Desde acá vamos a empezar a ver la importancia de lo que les dije, de leer el mismo pasaje en los distintos evangelios. Porque miremos, por ejemplo, que en Marcos, él sí les explica la parábola, pero no sin antes pegarles una regañadita. Porque en el Evangelio de Marcos
son los discípulos quienes le preguntan al Señor Jesús qué quería decir la parábola que había contado. Y antes de empezar a explicarles, les pregunta, miren pues, Marcos 4:13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dice un comentario bíblico que es como si Jesús les dijera, abro comillas, si no entienden esta parábola, que es una de las más fáciles, tampoco podrán entender las demás que voy a enseñarles, porque esta parábola es la clave para comprenderlas. A veces, la falta de entendimiento no es porque sea difícil, sino porque no prestamos atención. Los discípulos necesitaron que Jesús les explicara la parábola, porque no la entendieron bien la primera vez. Cierro comillas. Esta parábola muestra la capacidad o la incapacidad de las personas para recibir la verdad de Dios en sus corazones. Ya nosotros entendemos la importancia del corazón, ya lo hemos explicado bastante. Iglesia, sabiendo que los terrenos son el corazón, podemos pensar que es como si los 3 primeros terrenos de la parábola del sembrador nos relataran 3 tipos diferentes de corazón endurecido. Recordemos que estamos hablando de la semilla que cae junto al camino. Volvamos a Mateo 13. A todo el que oye la palabra del reino, ¿y qué? No la entiende. Jesús dice, a todo el que oye la palabra del reino. Recordemos que en el contexto de la parábola, el sembrador siembra al voleo, es decir, esparce la semilla en muchos lugares sin hacer distinción. ¿Recuerdan que una vez lo hablamos? Tira la semilla. Así es la palabra del reino. Es una semilla que es entregada sin distinción alguna. Es entregada sin importar la condición, el estatus o la cultura de la persona que la recibe, porque es un mensaje de reconciliación para todos. Pero hay personas que al escuchar esa palabra no la entienden. Mateo 13, sigamos, y dice, y no la entiende. Ese no la entiende es muy profundo. La palabra en griego significa comprender, percibir claramente, captar el sentido de algo. Si entender es eso, no entender es, digamos, algunos sinónimos. No percibir, no captar el sentido, confusión, ignorancia, falta de discernimiento, incomprensión, ceguera espiritual o mental, desconocimiento, torpeza para entender. Entender algo literalmente significa juntar cosas en la mente. Es decir, conectar ideas para llegar a un entendimiento completo. Entonces, no entender algo sería no poder juntar las ideas en la mente. Es decir, no conectar bien las ideas y por eso no entender bien. Vamos a leer unos pasajes donde aparece la misma palabra que se usa en griego al mencionar que no entienden. Por favor, vamos a seguir la lectura. Leámoslo, por favor, que estas citas son muy importantes. Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Romanos 3:11.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lucas 2:50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Lucas 18:34. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Marcos 6:52. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Marcos 8:17. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Ay, iglesia, este versículo es muy tremendo. Aún no comprendéis ni entendéis, tenéis el corazón endurecido. Esto es muy duro, muy impactante. Estos versículos que acabamos de leer tienen en común la mente embotada de quienes padecen de falta de claridad para entender la verdad de Dios. Tengamos en cuenta una cosa, iglesia, muy importante. No estamos hablando de personas que no escuchan la palabra. En el versículo dice, los que oyen la palabra. Dígale al que está a su lado, los que oyen la palabra. No es que esas personas no escuchen la palabra del reino, es que la escuchan, pero la dureza de sus corazones no permite que esa palabra entre en ellos. Mientras vamos avanzando en la enseñanza, vamos a la par todos identificando síntomas de las personas que son como la semilla que cae junto al camino. Por ejemplo, escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Pensémoslo así, se los iba a traer, pero yo dije, ¿alguno aquí ruso? No. Si alguien viene y nos empieza a hablar en ruso, ¿alguien aquí sabe ruso? No, no. Todos estaríamos escuchando, pero sin entender. Así le pasa a las personas que escuchan la palabra del reino y son como el terreno junto al camino. Uno les habla, pero no entienden. Volvamos a Mateo 13. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo dice que el maligno viene. Marcos dice, viene Satanás y se la lleva. Y Lucas dice, viene el diablo y arrebata. Iglesia, el enemigo viene, roba, arrebata la palabra del reino, cosa que no deberíamos sorprendernos, porque todos nosotros que leemos la Biblia sabemos lo que dice Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y el apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra es demasiado clara, dice estar al acecho. Esto no es inofensivo, es malicioso. Te hago una pregunta. ¿Eres consciente de estar siendo acechado? ¿Eres consciente de estar siendo acechada?
Tienes un adversario que anda al acecho. Él sabe muy bien cuál es su papel, sabe bien el rol que está jugando. Tú eres consciente que debes estar alerta. Para poder estar alerta hay que estar sobrios, con todos los sentidos puestos en la verdad, para poder tener capacidad de reacción. No es lo mismo una persona sobria defendiéndose que una persona que tiene alguno de sus sentidos afectados. En nuestro caso, equivale a espiritualmente estar desenfocado. Iglesia, ser sobrios es no estar borrachos del mundo. Voy a repetirles, ser sobrios es no estar borrachos del mundo. Te embriagas del mundo cada vez que te tomas un shot. Esta situación, la economía, la política, la enfermedad, la relación con mis hijos, la relación con mis padres, las noticias. ¿Han escuchado las noticias? ¿Cómo voy a pagar mis obligaciones? Y dejas de mirar a Dios y pones tus ojos en las circunstancias y pierdes el enfoque. No lo digo yo, lo dice el versículo: sed sobrios. Dígale al que está a su lado: sed sobrios. Cuida la palabra del reino que llega a tu vida. Iglesia, cuida la palabra del reino que llega a tu vida. No tomes lo que vienes a escuchar a la ligera. No tomes el venir a la iglesia un martes y un viernes como algo que hace parte de tu día a día, pero el resto de las horas de la semana la pasas sin pensar en lo que Dios te entregó. Debes estar alerta. No te dejes robar, arrebatar o quitar lo que Dios siembra en tu corazón. ¿Y qué arrebata? Arrebata, dice Mateo 13, 19, lo que fue sembrado, ¿dónde? En el corazón. Repita, iglesia, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El corazón, nuevamente, iglesia. La palabra no se cansa de hablarnos del corazón. Nosotros sabemos muy bien ya la importancia del corazón. Recordemos que estamos hablando de personas que sí escuchan la palabra del reino. Es decir, en esas personas sí es sembrada la buena semilla. No estamos hablando de quienes no escuchan. Acompáñeme en este pensamiento, por favor. Es más fácil robar lo que está a la vista lo que no está guardado, lo que está expuesto, que lo que está en un lugar seguro. Si una persona pone una maleta abierta, por ejemplo, llena de lingotes de oro en la calle, es más sencillo robarle, ¿o no? El hecho de que esa maleta esté allí tirada muestra descuido de parte de quien la dejó expuesta. Lo mismo sucede con la palabra del reino. Cuando las personas la escuchan y no la entienden por la dureza de su corazón, dejan los tesoros de Dios expuestos a cualquier piedra de tropiezo, a cualquier ladrón o situación que se las quiera quitar. No piensen pues que Satanás se les va a presentar con cachitos y cola. No. Va a ser a través de pensamientos. ¿Cómo los combates tú?
que no los pasas por el sedazo de la palabra y le das cabida a eso, y se mete el enemigo, de situaciones que estás enfrentando y dejas de poner los ojos en el Señor y lo pones en las circunstancias, de personas que te inducen a hacer lo malo y te quieren sacar del propósito de Dios. Hay que estar alertas. Dejan expuesta la verdad de Dios porque como no la entienden, no les importa. No ven en la palabra un tesoro. Piensen en algo supremamente preciado e importante para ustedes. ¿Irías a dejarlo en la calle tirado? ¿Lo dejarían tirado? No creo. Uno cuida lo que le importa. Valoramos el reino. ¿Lo dejas expuesto o lo guardas y lo atesoras en tu corazón? No entender, iglesia, es muy peligroso. Hace que los seres humanos no sepamos el gran valor de las cosas y las dejemos expuestas y las pongamos en peligro por falta de comprensión. Como la persona que tiene un diamante en sus manos, pero desconoce su valor y lo regala por 1,000 pesos. O como Esaú, que vendió la primogenitura, no le dio importancia al valor que tenía. Hay gente que le da tan poquito valor a la palabra que el diablo no le toca hacer ningún esfuerzo para robárselo, ninguno. Lo ponen en bandeja de plata. Debemos entender, por eso decimos mucho, hacemos lo que entendemos y entendemos lo que hacemos. Y Mateo finaliza diciendo, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Así es la persona que es como el camino, tiene el corazón endurecido. Nuevamente, iglesia, el corazón. Yo les pregunto, si todos salimos y tiramos semillas allí en el parqueadero, cuando volvamos dentro de 8 días, si estamos vivos, ¿las semillas habrán empezado a echar raíces? De ninguna manera. No es que unas sí y otras no, imposible. Es que ni un buen sembrador, y aquí tenemos muy buenos, ninguna de las semillas germinaría o seguirían allí. Se las llevarían los pájaros, hasta las ardillas vienen y se las llevan. Pero ese cemento no es el lugar adecuado para sembrar. Eso es sembrar junto al camino. Hay corazones tan endurecidos como ese cemento. El camino es completamente endurecido, es decir, en este tipo de terreno podemos ver cómo es alguien que tiene el corazón 100% endurecido. Porque recordemos que la dureza del corazón puede ser el 100%, 70, 50, 30, no sé. Cada uno sabe, solo cada uno sabe cómo tiene su corazón y el porcentaje, cómo se encuentra. El terreno junto al camino es 100% insensible, es decir, es la persona que tiene un corazón 100% endurecido. Y por tercera vez, debo repetirles, no pensemos en la persona que no escucha la palabra de Dios, es la persona que escuchándola no la entiende. Y abundan en los templos y en los púlpitos. Miremos que Mateo termina así al describir este terreno. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Pero Lucas nos revela algo más. Leamos.
para que no crean y se salven. Dígale al que está a su lado, no crean y se salven. Aquí son reveladas las motivaciones del diablo para arrebatar la palabra, que la gente no crea y se salve. Esta frase en griego está compuesta por dos palabras claves en la enseñanza del Evangelio: creer y ser salvo. Creer es confiar, tener fe, y se refiere a una fe activa, no solo intelectual, sino una confianza plena en Dios. Se usan muchos pasajes del Nuevo Testamento para hablar de la fe en Cristo como requisito para la salvación. Y salvo significa rescatado, salvado, sanado. Ser salvo es ser rescatado. Significa liberar espiritualmente. Aparecen muchos textos bíblicos para referirse a la salvación que Dios ofrece por medio de Cristo. Todo siempre nos lleva al Señor Jesús. No perdamos de vista que la palabra del reino lleva a las personas a creer en Dios, y solo en Dios hay salvación. De ninguna otra manera las personas pueden ser salvas. La palabra del reino lleva al Señor Jesús. De hecho, es el mismo Señor Jesús el que nos ha hablado todo este tiempo en esta parábola. Solo en Jesús hay vida eterna. Solo el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por favor, dígale al vecino, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. El enemigo ya sabe cuál es su destino y es irrevocable. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Su juicio es inevitable. ¿Qué sucede? Que no quiere recibir su condenación solo. Él quiere impedir a toda costa que las personas confíen plenamente en Dios. Quiere impedir la libertad espiritual de las personas y quiere impedir la obediencia. Recordemos que confiar y tener fe es obediencia, es obedecer. Iglesia, no estamos jugando, esto no es un jueguito. Tú no vienes aquí para que yo te entretenga, no, ni yo vengo a entretenerte. Vienes a renovar tu mente sí o sí, y yo vengo a predicarte la palabra del Señor, la cual es supremamente seria, porque la vida de ustedes y la vida eterna, yo tengo responsabilidad de predicárselas, porque Dios me va a pedir cuenta de eso. Estamos llamados a creer, debemos hacerlo. Iglesia, este es el terreno junto al camino. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a inclinar nuestro rostro. Tenemos mucho por aprender, mucho para pensar y mucho para cuidar de lo aprendido del terreno junto al camino. Porque además no solo estamos aprendiendo para nosotros, sino para enseñarle a los demás, para cuando debamos dar cuenta de nuestra fe. Eres el encargado, eres la encargada de velar para que tu corazón se mantenga de carne y no se convierta en corazón de piedra que menosprecie la palabra del reino. Seamos conscientes de que la palabra del reino no es solo lo que vienes a escuchar un martes y un viernes, es toda la palabra de Dios, la Biblia. Son tus capítulos diarios que lees para renovar tu mente con las Sagradas Escrituras. Debes alimentarte en tu día a día con la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Iglesia, por favor, lee la palabra de Dios. Iglesia, por favor, escucha la palabra de Dios y por favor, obedece la palabra de Dios.
Cuídala con valentía. Debes mantenerte sobrio, debes mantenerte sobria para poder velar y estar atento como es debido. Que nada ni nadie te robe la palabra que es sembrada en tu corazón. Sé vigilante, mantente constante, siempre alerta. El Señor nos dijo que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Si sientes que estás identificado con este tipo de terreno, nosotros ya vimos la solución para el corazón endurecido. Dios puede hacer corazones de carne, de corazones de piedra. Debes ir a Él. Por eso nos lo dice en Ezequiel. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aprópiate de la palabra, apréndela, pídele a Dios que la cumpla en ti. Identifica la palabra que Dios te ha sembrado y que está siendo arrebatada. No permitas que eso siga sucediendo. Pórtate varonilmente, cuídela, defiéndala. Identifica qué te quiere robar la palabra, qué persona, qué situación, qué circunstancia, qué pensamientos. Iglesia, cada vez estamos profundizando más en la sustancia y esencia del reino. La palabra de verdad está llegando a nuestras vidas y nuestros corazones. Es una espada afilada que traspasa absolutamente todo. Estrecha la puerta y angosto el camino a la vida, y gracias a la misericordia de Dios nosotros tenemos el privilegio de hallarla y nos estamos disponiendo a despojarnos de todo lo que nos impida seguir en este camino. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, por tus mandamientos que son cada uno de ellos que son rectos, por tus decretos que son perfectos. Gracias por revelarnos lo que quieres de nosotros. Santo Dios, renunciamos a ser personas duras de corazón. No queremos ser terrenos en donde la semilla cae junto al camino. Queremos cuidar tu palabra como lo más preciado, que la podamos defender de cualquier cosa. Tu palabra es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Ayúdanos a estar sobrios, vigilantes, alertas. Yo establezco que somos una iglesia que renueva la mente con la Escritura, que somos una iglesia que ama la palabra, una iglesia que obedece la palabra y que tiene una vida absolutamente coherente con los anhelos del corazón de Dios. Bendito seas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.